Hay gente que cree en esto literalmente. Yo quiero explicar de corazón por qué no es posible que así sea. Repito, habría una gran desconfianza por parte de Dios, cosa que no puede ser en un amor verdadero. Además, Dios estaría realmente poniéndolos a prueba de un modo cruel, porque fíjense ustedes que realmente el hombre murió el día que comió del fruto, no físicamente, murió espiritualmente, que es aún peor. Entonces es como si ustedes, supongamos que ustedes quisieran realmente poner a prueba a sus hijos. Ustedes desconfían de ellos, los quieren vigilar, no importa nada. Ya está mal, ya es una mala actitud. Pero si encima de eso ustedes los castigan con la muerte por haberse equivocado, es una locura, irían presos. Así de simple, irían presos. Si lo descubren, van presos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún el hombre caído tiene el criterio claro de que eso sería una violación completa a principios universales y tiene que ir preso. Y Dios no tiene criterio de que eso es malo, quiere decir que nosotros tenemos un criterio más elevado que el de Dios. Porque, repito, la Biblia dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto realmente murieron. En realidad, lo que el fruto estaría representando, y después lo vamos a ver, es una ley, un principio universal. Como todas las leyes y principios universales existen para beneficio del hombre. La ley de gravedad, ¿es útil o no es útil? Más que útil, es indispensable. Sin la ley de gravedad no podríamos estar acá, como el universo no existiría, o sea, el planeta no existiría como está existiendo, ¿sí? Ni el universo tampoco. Ahora, uno puede subirse a un techo y caerse. Uno puede subirse a un techo un día de lluvia, descalzo, sin preocuparse, o borracho. Ahí, pongamos un ejemplo. Alguien se emborracha y sube al techo, ¿no? Está violando un principio universal, no lo está respetando como corresponde. Después, cuando patine y se caiga, va a mitad de camino y sabe que se va a romper la cabeza, ahí se arrepiente, ¿no? Entonces le pide perdón a Dios. No, perdón, pero se va a caer igual. Porque no es Dios que lo está castigando. Él violó un principio universal que estaba implícito en todo. Ya funcionaba de ese modo. No hay modo alguno de que separe la ley de la fuerza de gravedad para que él no se lastime. Porque si separara la fuerza de gravedad, todo el resto nos lastimaríamos, ¿no? Porque todo el resto empezaríamos a flotar y sería un caos. O sea, no hay modo alguno, está implícito en la ley universal. Quiere decir entonces que todo lo que Dios creó está basado en leyes y principios. Este fruto estaría representando algún principio que existe para el hombre, porque la fuerza de gravedad está a nuestro servicio, existe para el hombre, pero que uno tiene que respetarlo. Si no lo respeta se puede hacer daño. Y no porque sea peligroso, vamos a dejar de anularlo, que no exista. ¿Entienden? Entonces vamos a ver qué representaba este fruto, por qué estaba ahí, por qué era tan tentador a los ojos del hombre. Porque la Biblia dice que el hombre vio que era lindo y era atractivo y era interesante y él lo quería. ¿Sí? Está representando algo útil, algo necesario, algo indispensable, como todo lo que Dios creó, pero que el hombre debería aprender a respetarlo. Cuando el hombre madurara, entonces eso iba a ser para él. ¿Qué puede ser? Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y dentro de un rato continuamos con la segunda parte. Punto donde habíamos analizado un poco qué pasaba en la historia bíblica acerca del jardín de Edén y acerca del origen del mal. Y habíamos llegado a la conclusión entonces de que este fruto tendría que representar o algo literal o algo simbólico. Y que por todo lo que hemos dicho, no podía haber creado Dios algo que fuera malo para el hombre y encima tentarlo, porque la Biblia dice que el fruto era apetecible y era agradable a los ojos del hombre. Aquí sí que llegamos a la conclusión de que este fruto está simbolizando algo, ¿no? Es un fruto simbólico. Además, Jesús decía en Mateo capítulo 15, versículo 11, Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su boca, ¿sí? Como consecuencia de las cosas que él hace y dice, ¿sí? Pero no es lo que entra por la boca lo que puede hacer impuro al hombre espiritualmente. Bueno, claro, ahora, si nosotros llegamos a la conclusión de que este fruto es simbólico, ¿qué pasa acerca del árbol que da este fruto? ¿Puede un árbol literal dar frutos simbólicos? Si el fruto es simbólico, el árbol que lo da también es simbólico, ¿no es cierto?
Quiere decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal también es un árbol simbólico. Y dice que un árbol estaba uno al lado del otro, por lo tanto este otro árbol también es un árbol simbólico. Ahora, comencemos a ver qué pueden significar cada uno de estos árboles. ¿Qué significan? Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es mencionado una sola vez en la Biblia, solamente en esta historia del Génesis, donde nos habla de este fruto, etc. Mientras que este otro árbol, el que está a su lado, dice la Biblia, es mencionado en toda la Biblia en las etapas principales. Desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Además, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y en el capítulo 22, en el último capítulo, quiere decir que prácticamente lo último que dice la Biblia es mencionar el árbol de la vida de este modo. Veamos un poco qué puede simbolizar este libro. Porque sí, en este árbol. Si nosotros vemos, como digo, en Génesis 3:24, o sea, ya desde el principio, después de que el hombre fue expulsado del jardín del Edén, dice que Dios tuvo que poner querubines, o sea, ángeles, para evitar que el hombre alcanzara el árbol de la vida. Quiere decir que el deseo del primer hombre, el deseo de Adán, era conquistar este árbol de la vida. Era el deseo de Adán. Pero si leemos en Proverbios 13:12, o sea, en el Antiguo Testamento, dice, espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. Quiere decir que no era solamente el deseo de Adán, sino que era el deseo del hombre de todo el Antiguo Testamento. Y que el hombre del Antiguo Testamento, según este versículo, tiene ya el corazón enfermo de tanto esperar el árbol de la vida. Espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. Quiere decir que el deseo del hombre del Antiguo Testamento seguía siendo el mismo deseo del primer hombre creado en el jardín del Edén, que era conseguir el árbol de la vida. ¿Cuál puede ser el deseo principal del hombre? Y si leemos en Apocalipsis, como dije, Apocalipsis tiene 22 capítulos, Apocalipsis 22:14, que dice que prácticamente lo último que dice la Biblia es, dichosos los que laven sus vestiduras, porque ellos podrán disponer del árbol de la vida. O sea, dichosos los que se purifiquen, ¿no? Eso significa el decir, dichosos los que laven sus vestiduras, dichosos los que se purifiquen, porque solo ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad. Nosotros sabemos que en el Apocalipsis la gran ciudad representa el reino de los cielos, ¿no? Pero solamente aquellos que se purifiquen. Y dichosos aquellos, dice la Biblia. Entonces, vemos clarito que el deseo del primer hombre y del último hombre, el deseo de la humanidad es alcanzar el árbol de la vida. ¿Cuál puede ser entonces? ¿Qué puede representar este árbol de la vida? ¿Cuál puede ser el deseo del hombre? Si le preguntáramos al hombre hoy en día, o hiciéramos unas encuestas en la calle, a lo mejor nos dirían poder, fama, dinero, ¿sí? Pero era el mismo deseo que tenía Adán en el jardín del Edén. No era un árbol. No puede ser que la meta más grande que tenga un hombre es literalmente alcanzar un árbol, ¿no? Tiene que representar algo un poco más interesante que eso. ¿Cuál es el deseo del hombre? ¿Cuál era el deseo de Adán? Bueno, aún la persona más materialista o más externa, a lo mejor podría decir, sí, a lo mejor era dinero, a lo mejor era poder, a lo mejor eran cosas materiales, a lo mejor eran fama. ¿Sí? Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Y de qué modo iba a conseguir Adán poder? Porque él iba a tener poder, él iba a ser el padre de la humanidad, qué menos que eso. Y Dios le había dado las 3 bendiciones, creced, multiplicaos y después ¿qué? Y después dominad, tomar dominio sobre toda la creación. Quiere decir que iba a tener dinero, iba a tener poder, iba a tener fama, iba a tener amor, iba a tener todo, ¿o no? Pero primero, ¿qué tenía que hacer? Crecer, ¿sí? Cumplir con la primera bendición. Si él pudiera cumplir con la primera bendición, todo lo demás era para él, porque Dios creó todo para nosotros. ¿Sí? Es muy simple entenderlo, ¿no? Dios crea todo para nosotros, al igual que un padre tiene muchas cosas para darle a su hijo, pero no se las puede dar si ese hijo no tiene carácter o no creció.
Primero que vaya a la escuela, primero que demuestre que es un hombrecito, que demuestre que tiene carácter, que demuestre que tiene conducta, que demuestre que tiene principios, y después, bueno, en la medida que muestre que a lo mejor es más responsable que yo mismo, entonces le doy todo. ¿Qué más quiere un padre que tiene una empresa, que su hijo muestre que es responsable, que tiene principios, que es honesto, que es trabajador, que es decente? Y bueno, que se haga cargo de la empresa, si es mejor que yo. Estaría feliz el padre de eso. Y bueno, la Biblia lo dice claramente, creced, multiplicaos, y después toma dominio de todo lo que yo creé, porque todo lo que creé es para ti. Quiere decir que Adán podría haber tenido deseos de esas cosas, si queremos creerlo. Dinero, poder, bueno, pensemos que él quería eso. Pero lo que es seguro que para lograr eso, él tenía que llegar primero a la perfección. Quiere decir que el árbol de la vida estaría representándolo a él, a la meta, la meta que él tiene en su vida, o sea, el Adán perfecto, llegar a ser perfecto. ¿Qué otra cosa podía querer Adán que no sea crecer? ¿Qué otra cosa quiere un niño? ¿Qué cosa queremos nosotros cuando somos niños que no sea crecer? ¿Madurar? ¿Sí? Entonces después sabemos que papá nos va a prestar el carro, que nos va a dejar, nos va a dar libertad, nos va a dar dinero, vamos a tener todo, algún día voy a tener... No, cuando somos chicos siempre decimos, cuando sea grande voy a tener auto, cuando sea grande voy a hacer esto, cuando sea grande voy a hacer lo otro. ¿Qué otra cosa podía querer Adán que no fuera eso? ¿Qué otra cosa había en el jardín del Edén que él pudiera desear? Si estaba todo para él. Ahora la Biblia dice que Adán fue tentado por la serpiente, Adán y Eva, y la serpiente le dijo, no, Dios te dice que no comas del fruto, pero Dios te dice eso porque Él sabe que el día que comas del fruto serás como Él. Entonces las religiones han interpretado que el pecado de Adán y Eva fueron querer ser como Dios. Pero en realidad, en Mateo 5:48, Jesús decía, ustedes tienen que ser perfectos como Dios. Él nos ordenó que nosotros tenemos que llegar a la perfección como Dios. Entonces, sí, la serpiente lo tentó, pero piensen ustedes, una tentación tiene que estar relacionada con algo que nos guste. Si alguien nos quisiera tentar, primero observaría qué cosas nos gustan, ¿no? ¿Qué cosas deseamos? Y entonces lo tentamos en base a eso. Entonces vamos a ver ¿en qué se basó esta tentación? ¿Qué es lo que el hombre deseaba en realidad? Lo quisiera tentar, decía, nos observa, ¿no? Ve qué es lo que nos gusta. Imagínense ustedes que yo los quiero tentar de algo, ¿no? Y les digo, mira, si haces lo que yo quiero, te voy a dejar que te comas este borrador. No te voy a tentar nunca, tú no estás creada para eso. No hay modo. Entonces, ¿por qué Lucifer tentó a Adán y Eva? Mira que vas a ser como Dios. Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser su imagen. ¿Entienden? Él conocía que Adán y Eva querían llegar a ser perfectos. Querían acercarse a Dios. Quiere decir que no fue ese el pecado. El pecado no fue querer ser como Dios. El pecado fue querer llegar a un atajo, ¿no? Un atajo, hacer algo, en vez de hacer todo el proceso de cultivar mi espíritu y de cultivar mi carácter, entonces yo con alguna trampita llego a eso. Ese fue el pecado. Bueno, entonces es muy razonable de que este árbol de la vida esté representando a Adán perfecto. Y este árbol que estaba a su lado, ¿qué podía reflejar? Un árbol al lado del otro, uno representa a Adán, el otro representa a Eva. ¿Sí? Pero no Eva perfecta todavía, porque es el árbol de la ciencia del bien o del mal. Podía ir por el camino del bien o por el camino del mal. Quiere decir que esto representa a Eva en estado inmaduro. Entonces, ¿qué representa que los dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Ahora es mucho más razonable, ¿no? Porque yo dije al principio, la Biblia dice que los árboles estaban en el centro del jardín del Edén. ¿Qué significa? ¿Que tenía medidas específicas, que había un paredón y los árboles estaban justitos, plantados en el medio? No, el centro representa una posición de poder, ¿no? La figura central, la persona en la posición central, el presidente de una nación está en la posición central. ¿Sí? Claro, ellos iban a tener dominio sobre todo el resto de la creación. Significa que la creación iba a girar alrededor del dominio de ellos. Por eso ellos estaban en la posición central.
no es literalmente el centro geográfico. Y ya lo vamos a ver que la Biblia refleja el mismo simbolismo en otros pasajes. Por ejemplo, vemos en la Biblia que en todo momento, en muchísimos aspectos, en muchísimas partes de la Biblia, se refleja al árbol, o sea, el árbol está representando al hombre. En Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. O sea, un hombre que es justo será como un árbol de vida, ¿no? Porque un árbol que está plantado junto al agua es un árbol que no se muere, ¿no? Se puede alimentar con el agua que está vida, que tiene vida. Quiere decir que, de nuevo, un hombre justo está siendo simbolizado por un árbol de vida. Salmos, capítulo 1, versículo 1. En Proverbios, capítulo 11, versículo 30, también dice que el fruto de un hombre justo es el árbol de vida. O sea, un hombre que sea justo será un árbol de vida. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Jesús, en Juan, capítulo 15, versículo 5, decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Los sarmientos son unos vástagos, ¿no?, que se alimentan de la misma raíz que el tronco, ¿no es cierto? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, porque se alimentan de la misma raíz y están conectados con él. O sea, de nuevo se simbolizó a sí mismo como un árbol. Y así muchos ejemplos de la Biblia, podría mencionarles muchos, pero les voy a leer uno que es largo, pero como tiene bastantes puntos que son semejantes a los del Jardín del Edén, bastantes puntos iguales, diría yo, inclusive habla de un árbol que está en el centro de la tierra, exactamente igual. Está en Daniel capítulo 4, versículo 12. Daniel 4, 12. Es la historia del rey Nabucodonosor. Es largo, pero van a ver qué interesante. En realidad se los adelanta un poco. Dice que el rey de pronto empezó a tener sueños muy, muy persistentes, ¿no? Y soñaba con un árbol gigante que cada vez crecía más y más y más hasta que las aves del cielo se anidaban en sus ramas y bueno, y él quería saber por qué. Aparte era un sueño persistente, ¿no? Un recurrente se llama, ¿no? Sueños recurrentes, sueños que uno tiene una y otra vez, una y otra vez. Entonces él llamó era un rey, Nabucodonosor, de Babilonia, y llamó a sus adivinos, magos, astrólogos, para que le dijeran, y nadie podía decirle qué es lo que representaba su sueño. Hasta que al final él llamó al profeta Daniel y él sí le dijo, ¿no? Entonces la historia dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, de nuevo en el centro de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Medio raro, ¿no? Un árbol que se vea desde todas partes del mundo. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Baltasar, que era Daniel, el profeta Daniel, que le decían Baltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos se turbaron. El rey habló y dijo: Baltasar,
que no te turben ni los sueños ni su interpretación. Baltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veían desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, oh rey. Ese árbol representa a ti mismo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Quiere decir que el árbol que estaba en el centro de la tierra, repito, de nuevo representaba, la posición central representaba el poder, ¿no? El poder de un rey que había crecido hasta el punto que tenía dominios en todas partes. Bueno, entonces, en muchas partes de la Biblia vemos que el hombre se está representando al hombre simbólicamente como un árbol. Hay una parte que es muy interesante, ¿no? Porque yo digo que si Adán hubiera llegado a la perfección, él se habría convertido en el árbol de vida. Pero ¿quién fue el único hombre que llegó a la perfección después? ¿Quién fue el único hombre que llegó a la perfección? Jesús. Y por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán o el último Adán. Porque fue un hombre que nació igual que Adán, sin pecado, porque no existía el pecado en la época de Adán, y que llegó a la perfección. Y si nosotros leemos en Lucas 23:31, dice algo sumamente interesante. Porque Jesús se llama a sí mismo árbol de vida. Lucas 23:31. Un poco antes voy a leer, Lucas 23:27. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo, a Jesús, ¿no? Y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él, en el momento de la crucifixión, ¿no? Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a los callados, cubridnos. Porque si esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol seco? O sea, él se llamó a sí mismo un árbol verde, o sea, un árbol que está vivo. Si eso es lo que hacen con un hombre que está vivo espiritualmente, ¿qué es lo que no harán con un hombre que está muerto espiritualmente? Además, este versículo para más adelante vamos a mostrar que no era ninguna victoria crucificar a Cristo. Él estaba diciendo, ahora van a ver lo que va a pasar después por semejante error, ¿no? Ya es una pruebita de que en realidad ese no era el camino, ¿no? El crucificar a Cristo no era ninguna voluntad divina. Pero bueno, al margen de eso, Jesús estaba diciéndonos clarito que si esto es lo que hacen con el árbol verde, o sea, se llamó a sí mismo el árbol de vida, porque fue el único hombre que se convirtió en el Adán perfecto. Bueno, entonces, analicemos un poco a dónde hemos llegado. Están en el jardín del Edén, hay dos árboles en el centro que representan a Adán y Eva. Uno representa la meta de Adán, la meta del hombre, que es la añoranza de todo hombre durante toda la historia, porque lo vemos que hasta el último libro de la Biblia sigue diciendo que el hombre quiere alcanzar el árbol de la vida. Dios puso querubines para impedir que el hombre alcanzara la perfección. Sí, una vez que él pecó, no puede llegar a ser perfecto porque sí. ¿Sí? Entonces ya no podía alcanzar el árbol de la vida. Y lo único que nos falta, ¿qué es? Saber qué representaba la serpiente, porque era raro, ¿no? Una serpiente que hablaba, que conocía la voluntad de Dios, que podía hasta discutir la voluntad de Dios y decir que él dijo tal cosa, pero que no era tan así, que si comes del fruto no es tan grave. ¿Qué representa esta serpiente? Esto lo vemos en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. La identidad de la serpiente. De nuevo, estamos hablando del último libro de la Biblia, ¿no? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9.
Dice así. Y fue arrojado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué le dice la serpiente antigua? Bueno, porque el Apocalipsis es escrito miles y miles de años después, ¿no es cierto? Está hablando de aquello que pasó en el Jardín del Edén. Aquella serpiente del Jardín del Edén. Repito. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Y fue arrojado el gran dragón fuera de la tierra, el llamado Diablo y Satanás. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué raro, ¿no? Porque si dice, y sus ángeles, quiere decir que esta serpiente tenía ángeles a su cargo. Entonces, ningún ser espiritual va a tener como líder o superior a un ser animal, ¿no? A una serpiente. Entonces es obvio que esta serpiente está representando a un ser espiritual, está representando a un ángel superior. Porque dice, y sus ángeles, ¿no? O sea, un arcángel. Sí, si nosotros observamos lo que explicábamos hoy, en la dualidad universal, ¿se acuerdan que le dije el universo tenía esta dualidad de carácter interno y forma externa? Y el hombre fue creado con un cuerpo material o físico y un cuerpo espiritual. ¿Sí? En esta dualidad existen seres puramente físicos que no tienen vida espiritual ni tienen que crecer espiritualmente, que son los animales y las plantas. Tienen vida física, pero fueron creados para servir a la parte física del hombre. No necesitan tener una vida espiritual, no necesitan tener fe, no necesitan cultivar su espíritu. Son puramente físicos porque fueron creados para servir a la parte física del hombre. Y del mismo modo, seres puramente espirituales que fueron creados para servir a la parte espiritual, que son los ángeles. ¿Sí? Entonces, hay una parte en la Biblia donde Jesús dice, ¿cómo quiere que les explique cosas del cielo si les explico cosas de la tierra y no lo entienden? Entonces, por esa razón, la Biblia pone elementos que el hombre de la antigüedad, con toda su ignorancia, podía entender. ¿Sí? Entonces, por esa razón se simboliza todo, con árboles y con serpientes y todas cosas que el hombre podía entender, elementos que el hombre podía entender. Pero en realidad es muy claro en la Biblia que esta serpiente era un ángel y que conocía la voluntad de Dios y que podía comunicarse con el hombre, porque el hombre estaba despierto espiritualmente, estaba vivo espiritualmente, no había pecado todavía. Del mismo modo que nosotros tenemos 5 sentidos físicos, también tenemos 5 sentidos espirituales, que son exactamente los mismos que los sentidos físicos, pero que es para ver cosas espirituales. Podemos ver cosas espirituales, podemos oír cosas espirituales, podemos tocar cosas espirituales, ¿sí? Son los mismos 5 sentidos, pero espirituales. Estos 5 sentidos, cuando el hombre cayó, se atrofiaron. Con la muerte espiritual se atrofian estos 5 sentidos, y por eso la gente habla de un sexto sentido, ¿sí? A veces hay manifestaciones de esto, y por eso se lo ha llamado un sexto sentido, como si tuviéramos un sexto sentido. En realidad no es un sexto sentido, sino que son 5 sentidos más, los 5 sentidos espirituales. Adán y Eva tenían estos sentidos espirituales desarrollados, normales, y podían comunicarse con el mundo espiritual en forma totalmente natural. Bueno, ya tenemos los elementos, ya sabemos lo que representaba la serpiente, sabemos lo que representaba el fruto, que era simbólico, los árboles, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Qué podía haber representado ese fruto? ¿Sí? Bueno, si este fruto, si este árbol representa a Adán y este representa a Eva, ¿qué puede simbolizar el fruto? El fruto es el medio a través del cual el árbol se multiplica, porque es el que posee las semillas. ¿Sí? Quiere decir que este fruto estaría representando el medio a través del cual Eva se podía multiplicar o podía tener hijos. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Muy simple, porque primero era la primera bendición, creced, después la segunda, multiplicaos. Pero no se podía multiplicar sin haber cumplido con la primera. ¿Se entiende? Quiere decir que no es un fruto que va a estar prohibido para siempre. Es como dije antes, el fruto está prohibido por un tiempo, porque por algo Dios lo creó.
Repito el ejemplo que puse, un padre puede prohibir a sus hijos que toquen los enchufes de la casa, pero no es para siempre, hasta que madure. Le puede prohibir que toque el carro, o los cuchillos, o lo que fuera, hasta que madure. Después es para él. Es obvio que este fruto fue creado por algo útil y necesario, y más que útil y necesario, indispensable. Por eso era tan atractivo. Es la capacidad de multiplicarse. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Porque el hombre primero tenía que madurar. Es así de elemental, así de simple. Quiere decir que esto está relacionado con algo sexual. ¿Podemos ver en la Biblia algo que refleje eso claramente? Sí, muy claramente. Muy claramente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ocurre algo interesante que es digno de ser analizado un poco, porque dice que ellos se escondieron de Dios. ¿Cómo se puede esconder si Dios está en todas partes? ¿A qué se refieren? Bueno, a veces cuando nosotros hicimos algo malo, ¿no? Cuando hablamos mal de alguien o traicionamos a alguien, ¿no? Después nos ocultamos, no nos animamos a mirarlo a los ojos, ¿no? Adán y Eva ya sentían que habían hecho algo malo. Entonces Dios le pregunta, ¿no? A Adán, ¿es cierto que has comido del fruto? Pero primero le pregunta, ¿por qué se esconden? ¿Por qué te escondes de mí? Porque Dios sentía que él estaba que no podía relacionarse con él del mismo modo. ¿Sí? Entonces le pregunta, ¿por qué te escondes? Y él le dice, porque estoy desnudo y me da vergüenza. Y Dios le pregunta, ¿y por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Esa es automática la conexión, ¿no? ¿Por qué te sientes ahora avergonzado por tus partes sexuales y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Un chico que el padre le prohíbe que come manzanas, por ejemplo, y come, y justo entra el padre, bueno, esconderá los pedazos de manzanas, se tapará la boca, ¿sí? Pero no va a tener vergüenza de sus partes sexuales, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero Dios le dice, ¿por qué te diste cuenta ahora? ¿Por qué te avergüenzas ahora de estar desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Y a partir de ese momento, además sabemos que en toda la historia humana, el pecado de abuso de las partes sexuales, el pecado de fornicación y adulterio, es considerado el peor de los pecados para todas las religiones principales de la historia humana. ¿Por qué? Aparte, si analizamos un poquitito las cosas que pasan hoy en día en el mundo, también nos damos cuenta que es producto del mal uso de esta fuerza tan poderosa del universo, que es el amor sexual. El mal uso, el abuso, enfermedades terribles, embarazos no deseados, crímenes, hasta madres que matan a sus propios chicos. Constantemente ocurren casos donde se encuentran bebés tirados. ¿Sí? La cosa más preciosa de un ser humano tendría que haber sido su propio hijo, porque está cargando ahí un hijo de Dios, y sin embargo lo ven como un problema. Porque eso es producto de la fornicación. Y el adulterio, y familias destruidas, y corazones rotos. Por todos lados, es el drama que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la fuerza del amor es la fuerza más poderosa del universo, pero para poder ser utilizada correctamente el hombre debería haber madurado. Aún en un mundo pecaminoso como el que vivimos, y en una sociedad permisiva como la que vivimos hoy en día, ¿ustedes querrían, si tienen una hijita de 7 o 8 años, que alguien abuse de ella sexualmente? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si vivimos en un mundo libre, donde todo el mundo hace lo que se da la gana, hay que ser más amplio, hay que ser más progresivo. ¿No es cierto? Hasta hoy en día nos damos cuenta que aún el padre más, ¿cómo lo podría llamar? Más pervertido, a su hija no quiere que la toquen. A su hija no quiere que tenga este tipo de experiencia cuando no está preparada para eso. Todos nos damos cuenta, intuimos, ¿no? Una criatura no está preparada todavía para manejar semejante fuerza de la naturaleza, como la fuerza del amor y el amor sexual. Tratamos de prevenir eso a nuestros hijos. ¿Por qué en una sociedad como esta? Es razonable. Nos damos cuenta que todas las cosas poderosas del mundo tienen sus leyes, sus principios, y tienen que ser aprendidas antes de ser manejadas, ¿no? Antes de manejar algo poderoso, yo primero aprendo, maduro, y después lo voy manejando con cuidado además, y no abuso de eso. ¿Cuánto más ese tipo de cosas? Entonces, sabemos que el fruto está representando la capacidad de Eva de multiplicarse, porque un árbol se multiplica a través del fruto. Que sin embargo estaba prohibido momentáneamente hasta que el hombre madure, porque el hombre primero tenía que cumplir con la primera bendición. Sin embargo, sabemos que ese fruto fue comido antes de tiempo. Pero sin embargo, siguen los misterios. Porque vemos que
acá hay una relación de dar y recibir entre la serpiente y Eva primero. Una relación entre la serpiente y Eva. Adán al principio no tenía nada que ver con todo esto. Entonces, ¿cuál fue el pecado de esta serpiente? ¿Cuál fue el pecado de la serpiente? Si vemos en Judas 6-7, Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Entonces me refiero a Judas capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, como ellos, fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne. Repito, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados bajo ligaduras eternas, al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, como ellos, o sea, como los ángeles, fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne. La Biblia está diciendo claro que el pecado de los ángeles fue el pecado de fornicación. Y sabemos que Lucifer había un ángel llamado Lucifer que tenía ángeles a su cargo, por supuesto. Y dice que el pecado de esta serpiente, de este ángel, porque dice la serpiente antigua, el llamado diablo Satanás, ¿no? Tenía ángeles a su cargo. Quiere decir que él primero cometió este acto de fornicación y después también los ángeles que lo seguían. Con los descendientes de Adán y Eva y con cosas raras. Pero nos damos cuenta entonces que el pecado de esta serpiente fue el pecado de fornicación. Bueno, ¿cómo es posible esto? En realidad vemos que entre el ángel y Eva había primero una acción de dar y recibir. ¿Puede existir sustancialmente esta acción de dar y recibir? ¿Puede ser algo concreto? A veces que pensamos que porque son dos cosas espirituales, lo espiritual no tiene sustancia, pero yo ya dije que no es así, que el mundo espiritual está en la posición de causa y el mundo físico en la posición de efecto, y que el mundo de la causa es más real aún que el mundo físico. Está hecho con una materia más de diferente frecuencia, más sutil. ¿Se acuerdan que explicaba esto en la primera conferencia? Más sutil, pero para un espíritu con otro son igualmente sustanciales los dos. En la Biblia habla, por ejemplo, de que Jacob, que fue el fundador del pueblo de Israel, ¿sí?, luchó con un ángel, tuvo que luchar con un ángel, luchó durante toda la noche, hasta el punto que el ángel le dislocó la cadera. Se necesita mucha fuerza para dislocar la cadera a alguien, ¿no? Y sin embargo él siguió luchando y lo venció. Y hay muchos casos en la Biblia, cuando Abraham y Lot, su sobrino, comieron con ángeles y los invitó a la casa. O sea, hay muchos casos en la Biblia donde se ve que existe una relación sustancial entre lo espiritual. En lo espiritual puede existir este tipo de contactos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó de verdad? ¿Cuál fue el proceso y la motivación de la caída? Tenemos que analizar. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó de verdad? Esto no son especulaciones nada más. Yo dije que todo lo que nosotros estamos enseñando fue producto de una revelación que después se ha ido comprobando más y más que así fue. Yo no tengo modos de comprobar esto, ¿no? Es un poco como lo que le pasó, voy a hacer un margen, como lo que le pasó a Pablo, ¿no? Pablo era un anticristiano, ustedes saben. Pablo, el primer mártir cristiano, San Esteban, murió en manos de Pablo. Él odiaba a los cristianos. Y un día iba hacia una ciudad para perseguir a unos cristianos y de pronto tuvo una experiencia con Cristo. Tuvo una visión y escuchó la voz de Cristo que le preguntaba, ¿por qué me persigues? Y él cayó rostro en tierra y tuvo esta experiencia espiritual y se arrepintió y se convirtió en el primer cristiano, no solamente de esa época, sino hasta hoy en día, después de miles de años, creo que debe seguir siendo el primer cristiano. Pero los que estaban con él no vieron nada. Y aún hoy los cristianos, ¿tenemos alguna prueba de que él tuvo esa experiencia? No podemos probarlo. Pero lo más lógico es pensar que sí la tuvo, porque por algo se justifica un cambio semejante en la vida de este hombre, que después fue perseguido, torturado, encarcelado, y aún así siguió y convirtió a miles y miles de personas hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, a veces no hay pruebas sustanciales para algo, pero cuando uno analiza la realidad y ve las cosas que están pasando, y ve los fenómenos espirituales, que podríamos hablar horas y horas de fenómenos de posesión espiritual
y todo ese tipo de cosas, es muy, muy razonable. La ciencia está empezando a investigar la existencia del mundo espiritual. La ciencia lo ha investigado ya. Hay una película que está reflejando en realidad, está basada en hechos reales, pero es muy científica. Se tradujo algo así como línea plana, flat line, no se llamaba en inglés, ¿no? Línea plana. Porque en el osciloscopio, que es el que marca los pulsos del corazón, ustedes lo habrán visto en películas que hace pip, pip, pip. Bueno, cuando no hace más pip, pip y se queda plana es porque el corazón se paró. La persona se puede